Para poder entender un poco el tema de la semiología cardiovascular, obviamente tenemos que entender su funcionamiento. Y dentro del organismo en general, para que el organismo pueda tener un óptimo funcionamiento, vamos a tener que tener un adecuado flujo linfático, como también una adecuada circulación. ¿Ya? Obviamente cualquier falla, ya sea en el sistema linfático o en el sistema cardiovascular, puede generar una alteración y el organismo va a generar una alteración, de hecho, y el organismo no va a funcionar de buena manera. En semiología, al igual como lo vimos en semiología respiratoria, lo principal que vamos a hacer es una historia y un examen físico. ¿Ya? Una historia orientada, obviamente, a los signos cardiovasculares. Y en historia, al igual como lo vimos en respiratorio, vamos a tener, o lo que vamos más que tener, lo que vamos a buscar son signos y síntomas, vamos a conversar sobre condiciones de vida y historia médica pasada, perdón. Como les digo, para que puedan entender algunas cositas, necesitamos anatomía y necesitamos fisiología. Ya necesitamos entender cómo funciona. Entendiendo eso, pueden inferir algunas cosas. Yo en la plataforma les dejé un video, ya, en donde muestra cómo es el ciclo cardíaco, ya, para que se lo tengan bien claro, porque yo acá lo explico, pero yo sé que hay gente que se enreda. Traté de colocarles el video más simple posible y el que más se entendía en verdad. Bueno, para entender la anatomía tenemos que tener claro que el sistema cardiovascular está compuesto por 4 componentes. El corazón, que es la bomba, las venas y las arterias, que son las cañerías, y los capilares, que son los tubitos más chiquititos que van a generar el intercambio de nutrientes y de desechos a nivel de tejido. Nosotros en general, o en medicina, muchas veces hablamos de un corazón izquierdo y un corazón derecho. ¿Ya? Eso no significa que el paciente tenga 2 corazones. Ya me pasó una vez que un cliente me preguntó si tenían 2 corazones, pero no. Uno habla de corazón izquierdo cuando se refiere al atrio y al ventrículo izquierdo, ¿ya? Que sería acá. Atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Ambos tienen sangre oxigenada, ¿ya? Y se van a encargar, más el ventrículo, de enviar la sangre oxigenada hacia los tejidos por las arterias. Una vez llegado la sangre oxigenada al tejido, se realiza un intercambio tanto de oxígeno como de nutrientes. La sangre o los capilares entregan oxígeno, entregan nutrientes, la célula entrega CO2, entrega desechos. Y esa sangre se vuelve desoxigenada y regresa al corazón hacia el atrio derecho y el ventrículo derecho, que sería en este caso el corazón derecho. Desde el corazón derecho, la sangre sale desoxigenada hacia los pulmones. En los pulmones, en los capilares, van a generar intercambio de oxígeno con los alvéolos y van a regresar al corazón con sangre oxigenada. ¿Me van siguiendo un poquitito? Sí, profe. Súper. Es importante conocer esto porque así podemos determinar algunas cosas, ¿ya? Algo que es sumamente importante y que lo tengan claro es que el ciclo no se produce como yo lo dije, ¿ya? Que primero pasa el lado izquierdo, después el lado derecho. Se producen al mismo tiempo, ¿ya? O sea, el corazón bombea una vez y envía sangre oxigenada a los tejidos y envía sangre desoxigenada a los pulmones. ¿Ya? No es que primero pasa un lado y después pasa el otro, no, es junto.
con esto yo puedo entender, como les decía, algunas cositas, y teniendo claro esa parte fisiológica, vamos a saber qué signos vamos a tener. Por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, a este lado, esto es como un juego de cañerías. Si yo tengo un problema aquí, en esta parte de la bomba, se me va a empezar a acumular el fluido, en este caso sangre, y voy a empezar a acumular, 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 hasta que el corazón se va a volver más grande, no voy a poder recibir más líquido y voy a empezar a acumular líquido hacia atrás. ¿Y qué tengo detrás del corazón izquierdo o del lado izquierdo del corazón? ¿Alguien? ¿Qué tengo detrás del corazón izquierdo? Ya. Detrás del corazón izquierdo, como yo se lo esquematicé recién, tengo los pulmones, porque la sangre oxigenada viaja del pulmón al corazón izquierdo. Si yo acumulo sangre acá y empiezo a acumular sangre hacia atrás, lo que voy a generar va a ser un edema pulmonar. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, la sangre se me va a empezar a acumular al lado derecho, se va a empezar a acumular hacia atrás, las venas se van a hinchar, ¿y qué voy a tener? No, porque estamos al lado derecho. Detrás del corazón derecho tenemos los tejidos, ¿ya? El tejido envía sangre desoxigenada al corazón derecho. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, voy a empezar a acumular líquido hacia atrás, acumulo líquido en los tejidos y muchas veces podemos terminar o en ascitis o en edema de los miembros periféricos o del tejido periférico. Sigamos. Dentro del sistema cardiovascular, lo más clásico que ocurre son las insuficiencias cardíacas, lo más importante en verdad, porque es lo que más comúnmente ocurre. Y como yo bien les decía, si tengo una falla en el ventrículo izquierdo, lo más probable es que voy a generar una congestión pulmonar, lo que va a terminar en un edema pulmonar. Y por el otro lado, si yo tengo una falla del ventrículo derecho, voy a tener una congestión venosa y terminando en un edema periférico. Los signos y síntomas más clásicos de una insuficiencia cardíaca son disnea y fatiga rápida. Vamos a tener una disnea de esfuerzo. Vamos a tener tos, edema, ya sea pulmonar o periférico, desmayos y algunos otros signos que los vamos a ver. Las disneas de esfuerzo lo conversamos un poco la semana pasada. No son fáciles de diferenciar entre una disnea cardíaca de una disnea respiratoria, pero sí se puede evidenciar con algunas preguntas. ¿Ya? Yo le puedo preguntar sobre el ejercicio y sobre el descanso. ¿Cómo es mi paciente para hacer ejercicio? ¿Se cansa muy rápido? Cuando está en descanso, ¿tiene problemas para respirar? Generalmente la disnea de esfuerzo se produce solo haciendo ejercicio. El paciente es intolerante al ejercicio y la disnea disminuye cuando el paciente se pone en reposo. En el caso de la tos, es muy difícil diferenciarla de una tos respiratoria como la veíamos la semana pasada. Esta es una tos fuerte, ¿ya? Una de las diferencias con la tos producida por problemas respiratorios es que la mayor intensidad se produce durante la noche por un tema de redistribución sanguínea desde el
desde el sistémico hacia el pulmonar, ¿ya? O sea, desde los tejidos hacia el pulmonar. Hay aumento de volumen hacia el pulmonar, lo que va a determinar un aumento de retorno a los atrios, aumento de volumen de los atrios, generando estimulación de los receptores de la tráquea o de los bronquios. Muchas veces esta tos viene con un esputo espumoso, ¿ya? No, eso no significa que siempre que haya esputo espumoso voy a tener problema cardíaco. No es así. El edema generalmente es leve, ya no siempre, ya es rara vez llegar a un caso extremo de edema, porque generalmente el paciente fallece antes, lamentablemente. Solo es detectable al examen físico y se puede generar por aumento de presión venosa, ¿ya? Terminando en una citis, que es el acúmulo de líquido en abdomen. ¿Ya? Esto acá es más que nada edema, estamos hablando más que nada del edema periférico. Como lo veíamos en el dibujito anterior, el que está al inicio, me voy a volver, en este, acá tenemos al hígado, ¿ya? El cual tiene una vena, que es la vena porta, ¿ya? La vena porta está encargada de, de drenar o de recibir todos los desechos que vienen desde el intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso. Los lleva al hígado para poder metabolizarlo y luego se va al corazón. Bueno, la vena porta no llega al corazón por si acaso. Esta vena porta es una de las venas más grandes, aparte de la cava, obviamente. Y si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha y empiezo a acumular líquido hacia atrás, puedo tener una congestión portal, una congestión del hígado con una congestión de la porta. Al tener eso, al tener esta congestión portal, lo más lógico es que si yo tengo mucho líquido en la porta, por difusión voy a pasar líquido a un lugar donde no hay tanto líquido, que es el digestivo, terminando con un paciente con diarreas, ¿ya? Básicamente esa es la lógica de la insuficiencia cardíaca. Yo tengo un acúmulo de líquido en un lugar y paso líquido de donde tengo ese acúmulo hacia otro lado donde no hay tanto. Y eso pasa en el pulmón, pasa en el tejido periférico y pasa en el intestino en el caso de la porta. El desmayo es una pérdida de conciencia que es breve, generalmente producida por una perfusión inadecuada del cerebro, ya debido a esta insuficiencia cardíaca. Y lo que más pasa, o sea, el momento en el que mayormente pasa es después de hacer ejercicio o cuando se fuerza mucho el paciente. ¿Ya? Esto se denomina síncope. ¿Ya? El desmayo por una perfusión inadecuada del cerebro se denomina síncope. Este síncope es diferenciable de la convulsión, ya que el síncope no tiene un periodo de recuperación, ¿ya? La convulsión necesita un periodo de recuperación. El síncope es clásico en el paciente que va caminando o va trotando, de repente se cae al suelo, queda inconsciente, al minuto se levanta y sigue caminando, como si nada. La convulsión, a diferencia del síncope, el perro cae con convulsiones y después que pasa la convulsión tenemos un post-ictus que puede durar entre 1 o 2 minutos, en donde el paciente queda pegado, ya queda mirando al fondo, fijo,
¿ya? Y necesita recuperarse para volver a hacer su vida normal. El síncope no hace eso. Dentro de los otros signos que tenemos el crecimiento retardado en animales jóvenes por falta de perfusión, la ansiedad, la inquietud y la afección de la concentración renal, que termina en una poliuria. En condiciones de vida vamos a hablar para qué usan al animal, y de acuerdo a para qué usan al animal, vamos a saber si el animal está imposibilitado o no para hacer lo que hace, ¿ya? Porque yo puedo tener un galgo con una insuficiencia cardíaca que está destinado a cazar conejos, por ejemplo, que claramente no va a poder desempeñarse en ese trabajo, porque el esfuerzo va a generar que el paciente se descompense. A diferencia de que yo puedo tener un galgo, que lo tengo de compañía, y el galgo, el único ejercicio que hace es bajarse de la cama para ir a comer, lo más probable es que ese galgo no tenga ningún problema con su condición, a eso voy, ¿ya? La mayoría de las veces la condición cardíaca es preocupante cuando el paciente se descompensa. De historia pasada tenemos que saber si hay alguna enfermedad anterior, si es que le hemos hecho algún tratamiento, si es que ha tenido algunas infecciones virales o procesos sépticos, o bien si su familia ha presentado algún problema cardíaco, su papá, su mamá, sus abuelos. Al examen físico vamos a tratar de evaluar las cuatro unidades que tiene el sistema cardiovascular. Vamos a evaluar las arterias, vamos a evaluar los capilares, vamos a evaluar las venas y el corazón. El sistema arterial, en general, lo único que podemos medir es la presión arterial. ¿Ya? Es la única manera de medir el sistema arterial. Y esta presión arterial puede ser medida por métodos directos, que son prácticamente invasivos, y métodos indirectos, que no son invasivos. Los métodos directos van a ser mucho más precisos, pero son invasivos, lo que va a generar que no sean técnicas adecuadas para el uso de la clínica rutinaria. ¿Ya? Los métodos de presión arterial invasivos generalmente son catéteres que se meten por la arteria y se miden dentro de la arteria la presión, o algunos pueden llegar a corazón. Por lo mismo, al ser un método más complicado que requiere de anestesia, que requiere de pabellón, no se hacen en la clínica de rutina, a pesar de que son los más precisos. Luego tenemos los métodos indirectos, que son los que más ocupamos. ¿Ya? Bueno, siendo sinceros, en las clínicas, pocas clínicas miden presión, cuando debería. Los métodos indirectos tenemos el método oscilométrico, el método Doppler y el método manual. El método oscilométrico es el método que tienen hoy en día la mayor cantidad de equipos multiparámetros, ¿ya? En donde ustedes tienen un manguito que lo tienen que escoger de acuerdo al paciente. Se coloca el manguito como lo tiene el gato aquí, por ejemplo. Se coloca el manguito alrededor del brazo o de la pata. Se aprieta un botón en el multiparámetro y el multiparámetro hace todo solo. ¿Ya? Es una maravilla el oscilométrico. Pero poniéndonos en la actualidad o en la realidad más bien de las clínicas de la zona, lo más probable es que terminemos tomando presión o de manera manual o con Doppler. La técnica Doppler
es la que está ahí en la imagen. ¿Ya? Yo tengo un manguito con un esfingomanómetro, que es lo que está acá, que tiene un reloj. Y tengo otro equipo, que es este, que es el Doppler sonido. Yo le pongo el manguito al paciente y con el Doppler sonido busco la arteria que me dé flujo, que generalmente se busca en la almohadilla, detrás de la almohadilla plantar, o sea, de la almohadilla, sí, plantar, o palmar en este caso. Y se busca el flujo. El flujo empieza a sonar así, obviamente de acuerdo a los latidos del paciente. Una vez que encuentro el flujo, empiezo a apretar la bomba del esfingomanómetro para generar presión en el manguito. Esa presión va a llegar un momento en que me va a cerrar la arteria y el flujo en el Doppler va a dejar de sonar. Luego, el esfingomanómetro trae una ruedita que es para abrir y sacar la presión del aire dentro del manguito. Esa presión se empieza a sacar de a poquito y la aguja empieza a bajar. En el momento en que yo vuelvo a escuchar el flujo en el Doppler, el número que me marca la aguja en ese momento es la presión arterial sistólica de mi paciente. La manera manual fue la que yo les expliqué el semestre pasado, que era palpar la arteria metatarsal y ver si había pulso. Si hay pulso metatarsal, significa que estamos sobre los 90 milímetros de mercurio. Si no hay pulso metatarsal, significa que estamos bajo los 90 milímetros de mercurio. No se queden con que 90 milímetros de mercurio es lo normal, porque 90 milímetros es bajo. ¿Cómo tomamos? Profesor, ¿Sí? consulta, ¿a qué se refiere con 90 milímetros de mercurio? Es que básicamente en eso se mide la presión, en milímetros de mercurio. Ah, ya, no es que el paciente tenga dando vuelta 90 No, 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 milímetros de no. mercurio. No, 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 no. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio de acuerdo a la presión del mercurio. Gracias. ¿Cachai? Más adelante vamos a ver el tema de la presión venosa, que la presión venosa, al ser menor, se tiene que medir con un elemento menor y se mide en milímetros de agua. Pero no hace referencia a que el paciente tenga mercurio dando vuelta por su arteria. ¿Cómo vamos a tomar la presión? Primero colocamos el manguito en el miembro, inflamos el manguito hasta que colapsa la arteria. La presión del manguito se va reduciendo gradualmente, con lo que yo les decía, dando vueltas a ruedita para empezar a soltar el aire. Y la presión en la reapertura de la arteria va a ser la presión arterial sistólica. O sea, apenas se abre un poquito la arteria, ahí es la presión arterial sistólica. Cuando la arteria se abre completa, tenemos una presión distinta que es la presión arterial diastólica. Generalmente, la presión arterial diastólica no la tomamos. Deberíamos tomarla, pero no podemos, ¿ya? Porque con Doppler es difícil y manual mucho menos, ¿ya? La única manera de tomarla es con un método oscilométrico. Para poder tomar la presión, tenemos que escoger bien el manguito, como les decía. El ancho del manguito debiese ser entre 40 y un 30% de la circunferencia del miembro. ¿Ya? Ustedes pueden poner el manguito a lo ancho y medir la circunferencia. Tiene que ser entre un 40 y un 30. El paciente debe estar en reposo porque el estrés puede aumentar la presión en 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Lo normal en perros es de 100 a 160 y lo normal en gatos de 120 a 180 milímetros de mercurio.
El sistema capilar lo vamos a evaluar básicamente evaluando las membranas mucosas. ¿Ya? Si están pálidas, significa que el gasto cardíaco está bajo o que tengo algún grado de anemia. Si están congestivas, puede haber una congestión sistémica, indicándome que quizás existe una falla cardíaca derecha. Si están cianóticas, me indica que el paciente tiene una hipoxia, ¿ya? Que hay un intercambio de oxígeno deficiente o que exista alguna comunicación entre la sangre del lado derecho con la sangre del lado izquierdo, o sea, entre la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Puede haber un edema de pulmón, en el caso de falla congestiva izquierda, y tenemos otras patologías que su base se centra en el paso de sangre desoxigenada al lado arterial, al lado oxigenado, ya que son el ducto arterioso persistente, reverso, la tetralogía de Fallot y la dextraposición aórtica, ¿ya? Y esas generalmente son fallas congénitas. Muchas veces, o sea, no muchas veces, pero hay algunas fallas congénitas en que tengo los dos ventrículos y entre medio el septum interventricular tiene un hoyo, ya, vulgarmente hablando, tiene una comunicación, ya, y se empieza a pasar sangre de un lado al otro, ya. Ahí también puedo tener un paciente que tenga hipoxia. Vamos a evaluar el tiempo de higiene capilar, aparte del color de las mucosas. ¿Ya? Un aumento en el tiempo de higiene capilar me va a indicar un déficit circulatorio periférico, o sea que la sangre no está llegando al lugar más lejano y que se puede deber a un gasto cardíaco disminuido, ¿ya? Quizás por alguna falla cardíaca izquierda. En el sistema venoso tenemos que tener claro que la mayor cantidad de sangre se encuentra ahí, ¿ya? El 59% de la sangre se encuentra en el lecho venoso. Las venas sistémicas van a llegar a la aurícula derecha y la presión que existe en la aurícula derecha se va a denominar presión venosa central, que abreviada puede ser CVP o PVC. Esta presión venosa central va a depender netamente del flujo venoso que llega al corazón y de la capacidad del corazón para bombear sangre, ¿ya? Si el corazón no está bombeando sangre como corresponde, se va a acumular líquido y la presión con que tiene que llegar esa sangre al corazón va a ir aumentando, ya porque me va a costar más meter líquido. Es lo mismo que les acabo de decir. Una insuficiencia cardíaca derecha o un llenado excesivo del sistema vascular va a aumentar la presión venosa central porque va a costar más meter líquido dentro del corazón. Las anomalías que yo voy a observar en un problema en el sistema venoso van a depender netamente de la severidad, ¿ya? De la severidad del cuadro. Si yo tengo un aumento, solo un ligero aumento de presión, puedo observar un aumento en la vena yugular y en la vena safena. Si tengo mayores aumentos en la presión, puedo generar un aumento hepático o un aumento del líquido en abdomen. Y si es muy grave el caso, ya voy a tener edema en los miembros periféricos o en el tejido periférico. La presión venosa central generalmente no se mide porque necesitamos medirla por un catéter que llegue a la aurícula derecha. Por lo tanto, es invasivo. Lo normal en una presión invasiva debiese ser, del sistema venoso, debiese ser de 1 a 4 centímetros de agua. Al examen físico podemos evaluar la presión venosa central a través de la vena yugular, el edema ventral en tórax y abdomen, la palpación de abdomen para detectar quizá un aumento de tamaño del hígado,
y la prueba de ondulación. Acá tienen que tener ojo, porque cualquier obstrucción que exista entre el punto donde yo voy a medir la presión venosa y el corazón va a generar un aumento en la presión venosa sin ser patológico. Es decir, si yo pongo un catéter acá, y yo pongo mi dedo acá, se me va a acumular líquido y voy a aumentar la presión. Pero eso no significa que sea patológica. Yo voy a sacar mi dedo y voy a seguir funcionando normal. Para evaluar la vena yugular necesitamos que el paciente se encuentre de pie y sosteniendo su cabeza de manera normal. ¿Ya? Obviamente si el perro está con la cabeza hacia abajo puede que aumente el volumen de la vena yugular y sea visible. Pero la vena yugular en condiciones normales no debe ser ni palpable ni visible. En la entrada del tórax uno puede visualizar quizás una pulsación que es muy suave debido al golpe del corazón, ¿ya? Y en condiciones patológicas la vena yugular se va a ver y se va a palpar. El edema generalmente se produce debido a un obstáculo en el drenaje venoso, ¿ya? El edema periférico. Y generalmente se va a producir en la pared ventral del tórax y en el abdomen, en el prepucio y en el área alrededor y arriba del tarso. Esos son los principales puntos donde se generan los edemas cardíacos. Bueno, edemas periféricos, porque el otro edema pulmonar, que es distinto. El diagnóstico para el edema ya lo vimos, que es la fobia edematosa. Colocar los deditos y van a quedar marcaditos mis dedos. El tamaño del hígado, si se acuerdan del primer dibujito que vimos, ¿ya? Después del corazón venía la vena cava y salía una vena bien grande que llegaba, o sea, que salía del hígado, ¿ya? Obviamente, si yo tengo una congestión venosa, voy a tener una congestión hepática, que era lo que yo les decía. Y el hígado es capaz de absorber grandes cantidades de sangre para poder limpiar, entre comillas, esa sangre. Y si yo voy a tener una congestión del hígado, voy a tener un agrandamiento de este. El hígado lo vamos a palpar a la derecha, detrás del arco costal. Debemos colocarnos por detrás del paciente y mover la mano derecha caudalmente sobre el perro, sobre la superficie ventral derecha de la caja torácica. O sea, coloco mi mano derecha en la caja torácica, voy tocando las costillas por ventral, o sea, por lateroventral, no es tan ventral, ¿ya? Y va a llegar un momento que se me van a terminar las costillas y yo voy a meter mis deditos, ¿ya? Si llego a tocar una lengüeta hepática, significa que el hígado está grande, ¿ya? Normalmente, el hígado no es palpable en condiciones normales, ¿ya? Dame un segundo. Ya. Normalmente, como les digo, no es palpable, ¿ya? Pero sí se puede palpar en pacientes cachorros porque son más fáciles de apretar o en un perro que esté sentado. Al estar sentado por gravedad, el hígado tiende a caer un poquitito y se puede palpar uno de los bordes. La otra medición que podemos tener por la elevación de la presión venosa central es la ascitis, ¿ya? Que es el líquido abdominal, líquido en la cavidad abdominal. La única, o sea, una de las maneras que tenemos al examen físico de evaluar la ascitis es la prueba de ondulación, en donde nosotros colocamos nuestras manos una a cada lado del abdomen y con una de ellas pegamos unos golpecitos y como hay líquido en ese abdomen, la vibración va a llegar al otro lado y lo voy a sentir en la otra mano. Si la prueba de ondulación es positiva, siento la onda que llega a mi otra mano,
significa que mi paciente tiene aumento de líquido en abdomen. La otra forma que tenemos de evaluar la citis es mediante ecografía. Ya, vamos a salir y volvemos al mismo link. Nos queda corazón